Ahora, ¿qué es lo que es la derivada direccional? Nosotros vimos anteriormente que las derivadas parciales, yo podía tener, yo lo que hacía era mantener una variable como una constante mientras derivaba con respecto a la otra variable. Las derivadas direccionales, lo que a mí me dicen es que yo puedo derivar en la dirección de un vector unitario, si es que existe ese límite. Y la forma de cálculo sería esto. La derivada direccional con respecto a u, y ese u es el vector unitario, de la función en x0, y0, es igual al límite, y acá tengo ese h, que luego va a tender a infinito, multiplicado por este vector, la dirección, el valor del vector unitario en cada una de las direcciones. El teorema dice que si f es una función diferenciable en x, y, entonces hay una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario, ¿ya? Y esto es importante. Cuando yo hice el cálculo de las derivadas parciales, yo lo que hacía era que decía que yo mantenía una de las variables constantes, mientras la otra le calculaba la derivada. En este caso yo calculo ambas derivadas al mismo tiempo, pero dándole una dirección de movimiento. Acá lo podemos ver de manera un poquito más gráfica, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, en este plano que está acá, en este dibujo que está acá a la derecha, es que a un punto de la función, perdón, voy a borrar acá esta última línea que dice, en un plano tangente a la función, que es este de acá, yo le doy una dirección de movimiento, que es esta de acá. Y esa dirección de movimiento la que me permite a mí es calcular la derivada parcial, perdón, la derivada direccional en cualquier sentido, dado que me doy el ángulo de movimiento. ¿Ya? Ahora, es importante que nosotros entendamos qué es lo que es la gradiente. La gradiente es el vector que me permite tener a mí las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Se entiende como nabla f de x, y, y nabla es este triángulo isósceles invertido, y nabla f de x, y es un vector que tiene tantas posiciones como variables tenga la función. En este caso, la función tiene dos variables, el vector tiene dos posiciones. Y cada una de las posiciones la usa cada una de las derivadas parciales de la función, de f de x y de f de y. La multiplicación de y y j son los vectores unitarios 1, 0 y 0, 1, que me permiten decir que son dos posiciones distintas del vector. Ahora, lo importante es la definición de derivada direccional. La derivada direccional original, nosotros dijimos que de u de f de x, y era igual a f de x por a más f de y por b. Y eso es lo mismo que decir que es el vector, perdón, el gradiente de f de x, y por el vector direccional. Recordemos que este vector direccional es igual a, tiene los valores, en cada una de las posiciones tienen los valores de a, b. La verdad es que la aplicación práctica de esto no se usa mucho durante el resto del curso, pero es importante entender cómo yo puedo evolucionar de una derivada en una variable a derivadas parciales en varias variables a una derivada direccional donde yo compongo las derivadas parciales y tomo una dirección de movimiento que no es drástica como las derivadas parciales. Si ustedes van a ver la clase de las derivadas parciales van a recordar que yo me muevo en un sentido o en otro. En este caso, yo puedo hacer una composición de ambos sentidos. Y esa es la derivada direccional. Veamos ahora. Determine la derivada direccional de u de f de x, y, si u es el vector unitario que se obtiene con el ángulo θ igual a pi sexto. ¿Qué es de u de f de 1,2? Entonces recordemos, primero, que de u de f de x, y es igual a ¿qué? Es igual al gradiente, o a nabla, f de x, y, por u, ¿cierto? Entonces, ¿y qué sabemos nosotros de f de x, y?
Bueno, f de x, el gradiente de f de x, y es ese f de x, y, y en la segunda posición está f de y de x, y. Entonces veamos acá, calculemos ese f de x. Bueno, lo único que hay que hacer acá es derivar y obtener el f de x. Sabemos que la derivada de f de x, y va a ser 3x cuadrado menos 3y, ¿cierto? Y f de y va a ser igual a menos 3x más 8y, ¿cierto? Entonces, simplemente, para calcular la derivada direccional, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y evaluar. Veamos la diapositiva siguiente. Tal como vimos anteriormente, si el ángulo es el ángulo era pi sexto, yo tengo que el vector va a ser coseno de pi sexto y seno de pi sexto, ¿cierto? Luego, lo único que tengo que hacer para la composición es poner las derivadas parciales, que las calculamos anteriormente, y el vector direccional, ¿cierto? La evaluación de coseno y seno de pi sexto están acá, son valores dados y entregados. En caso de que se evalúen, se les van a entregar. Y simplemente lo que hay que hacer ahora es evaluar en el punto 1,2, tal como se hace acá. Entonces, ¿cuál es la interpretación matemática de lo que se obtuvo acá? La derivada direccional de f de 1,2 con un ángulo de pi sexto es cómo cambia la función ante cambios unitarios con la dirección de pi sexto. Ya no es con una sola variable, sino que es moviéndome en la dirección de pi sexto. Bueno, en la clase de hoy lo que vimos fue la regla de la cadena y luego entender temas de gradiente y derivada direccional. Es importante entender que la regla de la cadena es una forma de componer un problema y poder evaluarlo de una manera simplificada. Por otro lado, la gradiente y la derivada direccional me permite calcular tasas de cambio ya no teniendo movimiento absoluto en un sentido, sino que compuesto en varios sentidos. En la guía de hoy, ustedes van a tener que hacer cálculos a partir de regla de la cadena y derivada direccional. Como siempre, cualquier duda, estamos a su disposición a través de los correos. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.